Dicen que una casa no es solo un conjunto de paredes, sino el reflejo de quienes la habitan. En cada rincón se guardan recuerdos, en cada objeto hay una historia y en cada espacio se teje una conexión profunda con nuestras emociones y hábitos diarios. Bienvenidos a Historia de un Hogar, un podcast donde exploramos el alma de los espacios. Acá no hablamos solo de arquitectura y diseño, sino de cómo los lugares en los que vivimos influyen en nuestro bienestar, en nuestra energía y en nuestra forma de habitar el mundo. En cada episodio vamos a descubrir historias de hogares reales, las decisiones que lo construyeron, los desafíos que enfrentaron y la vida que hoy los llena de significado. También vamos a hablar de emociones, hábitos y pequeñas acciones que transforman cualquier casa en un verdadero refugio, porque nuestro hogar no solo nos contiene, también nos transforma. Soy Flor y te invito a descubrir juntos la historia detrás de cada hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de un Hogar. Estoy con Sin. Ella es economista, especialista también en bienestar, es coach y muchas cosas más que ella nos va a contar. La conozco porque vivimos en el mismo lugar y compartimos muchas cosas que no vienen al caso en este podcast. Así que hola Sin, bienvenida, gracias. Hola Flor, gracias a vos, es un placer y un sueño estar acá hablando con vos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sin, vamos a lo nuestro, vamos a hablar exclusivamente del hogar y mientras te quiero preguntar, ¿cómo describirías tu vida actual como en pocas palabras? ¿Qué sentís hoy en tu vida? Mirá, ahora siento ya piel de gallina. Este es un momento muy especial, yo siento que es un momento expansivo, un momento que está lleno de posibilidades. Hermoso. ¿Y qué lugar ocupa hoy tu hogar, ¿no? En tu día, bueno, en tu vida? Creo que hoy es el centro, es el lugar elegido, es desde el lugar donde queremos salir al mundo y queremos vivir y promover todas las otras áreas de nuestras vidas, pero hoy es el nido, es el centro, definitivamente. Es todo. Sí, es por dónde empezar. Y bueno, siempre a las personas que traigo al podcast es porque tienen algo súper importante para contar. Entonces, un poco preguntarte qué historia hay detrás de la búsqueda y de esta casa, ¿no? O sea, sabemos que es una historia larga, lo que quieras contar, ¿cómo llegaste hasta esta casa? Bueno, ¿cómo llegamos? Porque ¿Cómo llegaron? Esto es un proyecto con mi marido y con Kiarita, que hoy tiene 7 años. Nosotros hace 8 años que vivimos en esta casa, que más o menos tendrá 12 años, y hace menos de 6 meses que la compramos. ¡Wow! Muy loco el día que firmamos la escritura, voy de atrás para adelante, firmamos la escritura y salimos de nuestra casa y volvimos a entrar y era realmente nuestra, y abrís la puerta y es la misma casa, pero ya se siente distinto. Fue un proceso largo en el sentido de que yo de chiquita vivía en una casa y en un barrio similar a esto, con mucho verde, con parque, y es lo que quería para mi vida. Cuando yo empiezo a trabajar en Tenaris hace más de 20 años atrás, y conozco Cardales, sentí que era el lugar. Dije, acá es donde me imaginaba teniendo hijos. Viví en otras ciudades, viví en Capital, viví en Luján, viví en la urbe, pero sabía que quería un lugar así para que crecieran mis hijos. Y lo que pasó fue que probamos venirnos a vivir acá porque estábamos en Campana, la experiencia, y nos gustó, pero en el medio vino la pandemia, digamos. Y acá la diferencia entre lo que a veces planificás para tu vida y lo que termina pasando. Entonces, por eso siento como que fue largo, porque si vos me preguntás en pandemia, todavía Kiara no estaba escolarizada y no sabíamos exactamente dónde vivir. Somos ciudadanos del mundo, o sea, yo vengo de Rosario, mi marido de Miramar, las posibilidades son varias, digamos, pero llegó un momento en que elegimos este lugar. Cuando elegimos este lugar, ¿qué hicimos? Fuimos a comprar un lote y empezamos a dibujar una casa
en función de las vivencias que teníamos de esta. Entonces estábamos como más enfocados en lo que les faltaba a esta casa, y sí también en lo que nos gustaba, ¿no? Pero voy a decir, bueno, le agrego esto, le cambio lo otro y la mejoro, en teoría. En el proceso, y viviendo en Argentina y con todas las circunstancias, hay cambios personales muy fuertes y cambios económicos y de contexto. Y hoy por hoy, comprar una casa resulta relativamente más barato que construirla de cero. Para cuando nosotros tuvimos terminado el proyecto de nuestra casa, que es en un barrio al lado, nos dimos cuenta que había que tomar otra decisión, y vimos la posibilidad y descubrimos que podíamos comprarla, una casa que desde hacía tantos años que vivíamos, la sentíamos como nuestra. Claro. Así que tuvimos la cintura y la flexibilidad y el apoyo suficiente para poder hacer ese cambio, y yo siento como que dejamos de correr de atrás, que el otro era un proyecto que se nos iba a estirar todavía más, y con esto estamos donde queremos estar. Qué lindo. Bueno, a ver, vamos como un poco más para atrás. Dale, más para atrás. dale. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Vos te recibiste, tuviste un muy buen trabajo, si querés contarnos acerca de eso, y cómo fue tu primera relación con esto de tener un hogar, ¿no? De salir de la casa de tus papás y empezar a planificar la idea de tener un hogar. Bueno, yo empecé a trabajar en Tenaris antes de recibirme. En ese momento yo sentía miedo de no conseguir trabajo, que iba a ser muy difícil. Como economista no sabía, me preguntaba, ¿de qué querés trabajar? Y decía, no sé. Entonces era todo como muy experimental, pero hago una pasantía en Techín, descubro un mundo nuevo. Yo sentía que ya estaba, dije, bueno, era como la mejor empresa del país en ese momento, la mejor paga. Y yo sabía que lo primero que iba a hacer era ahorrar y comprarme mi departamento, mi casa, y así lo hice. Y en 5 años, más un crédito hipotecario, más por supuesto siempre apoyo familiar y digamos emocional y económico, compro mi primer departamento en Rosario. Siendo sola, soltera, creyendo que ibas a vivir o no, pero era como tu lugar seguro en ese momento. Era mi lugar seguro, porque era en mi ciudad natal y era, bueno, cuando yo quiera volver a Rosario ya tengo un lugar. Entonces era como empezar a construir las bases, y conseguir a través del laburo que tenía, digamos, muy bueno, y con eso la seguridad que necesitaba y que buscaba en ese momento, ¿no? Y eso, o sea, eso fue tu departamento, pero ¿llegaste a vivir ahí? No, no viví yo, ni nadie de mi familia, estuvo siempre alquilado y ahora está a la venta. Wow, qué loco. Entonces es como ahí, por ahí sucede estoy pensando, ¿no? Sucede lo contrario a lo que sucedió en esta casa, ¿no? Vos era tu propiedad, en los papeles era tuya y nunca la viviste. Y en este caso, ahora me agarra mi piel de gallina porque lo estamos pensando así. En este caso, en esta casa donde hoy estamos grabando, no era tu casa porque la alquilabas y la sentías tuya. Más mía, pero de una manera que el clic fue cuando tuvimos que sacar las fotos, porque el dueño decide ponerla a la venta, y cuando tengo que sacar las fotos, le digo, no, deja, yo las voy a sacar, porque era mi casa, como que lo sentía como una intromisión muy grande, y ver esas fotos y decís, ¿cómo amo este lugar? Amo cada rincón, la luz que tiene. Era todo. Difícil de soltar, sí. Bueno, y ahora, ¿qué significa para vos construir un hogar que acompañe tu bienestar financiero? Cintia tiene un programa que se llama Bienestar Financiero, después vamos a hablar más, pero la mirada que da sobre el hogar tiene mucho que ver con la parte financiera y el bienestar, ¿no? Sí, y con las finanzas y con las inversiones. Claro, claro. Y con el desarrollo personal. La realidad es que hablar de situarnos, digamos, para la pandemia, yo hacía casi 15 años que trabajaba en Tenaris. A mí la maternidad llegó más tarde de lo planeado, por esto digo, entre lo que uno planea, y, bueno, Sí. llegó más tarde de lo planeado. Cuando llega Hermosamente, yo me doy cuenta en el proceso de que había postergado ciertas decisiones laborales en pos de tener más tiempo para disfrutar más. Pero
hubo una crisis y dije, bueno, pero también necesito volver, para poder dejar a mi hija, necesito volver a un trabajo que ame, que yo esté dispuesta o sea, a dejar 8 horas. Que valga la pena, o sea, que te complete no solo económicamente. No claro, ya no era solo económicamente, sino que lo disfrute, o sea, desde otro lugar. Y vuelvo recargada, me gusta decir a mí, de la maternidad, consigo un ascenso, soy manager de relaciones con la comunidad, entonces en un área más soft, con un montón de posibilidades nuevas, y fueron 3 años de aprendizaje, que el tema fue que yo empecé a trabajar ahí y al mes empezó la pandemia. Entonces yo no sé cómo hubiera sido si, la Claro. realidad es que de ahí en más es como, por eso digo, hay que incorporar las cosas, tener un plan que está fantástico, soñar, planificar y también saber que pueden pasar otras cosas que no tenemos previsto y no controlamos. Ahí se abrió como un mundo nuevo y yo termino saliendo de Tenaris y lo que digo es siempre apalancarnos en nuestro trabajo y en todo lo que vamos construyendo. Entonces volvemos, eso de la pandemia nos hizo transformarnos y los cambios que tenían que ver con lo profesional, digamos, también fueron cada vez más acompañados del hogar, porque en pandemia tuvimos que estar todos adentro mucho más tiempo. Entonces empezamos para mí a mirar nuestra casa y nuestro hogar de otra manera. Quizá antes el centro, como yo te decía, hoy para mí mi casa es el centro, pero antes construíamos desde afuera hacia adentro. Era el trabajo que tengo y donde paso un montón de horas afuera y no tanto adentro. Y eso empezó a cambiar para mí, para mi hija y para mi marido también. Entonces ahí hubo un cambio de mirada y fue de adentro hacia afuera. Y para poder, lo que digo es que con respecto como al bienestar financiero, digo, qué importante tener esa reserva, ese plan B, esa planificación como para tener cintura para seguir tomando decisiones diferentes en nuestro caso es acompañar el desarrollo profesional con que hoy estemos en esta casa, cada vez queremos pasar más tiempo en nuestra casa, cada vez queremos trabajar desde nuestra casa, que era una posibilidad, una realidad que antes no existía. Sí, a mí, bueno, la primera vez que escuché el programa de Cintia, ¿no? Bienestar financiero, me resonó muchísimo, lo hablamos en su momento, el tema de la coherencia, que cuando uno quiere estar en bienestar, por ahí va abordando temas que uno sabe como que los tiene que hacer, no sé, que tengan que ver con la alimentación, que tienen que ver con el ejercicio, pero el financiero, siempre lo hablamos, es como un tabú y a la vez como que, no, como que es algo que no se habla porque es un tabú y es muy importante, tiene muchísimo impacto en nuestro bienestar y sobre todo en el hogar, ¿no? Sí, o sea, fíjate cómo se va concatenando, porque tiene impacto en el bienestar y podemos tomar mejores decisiones. Entonces, a su vez, es como un círculo virtuoso o vicioso, ¿no? O sea, pero si es virtuoso, se retroalimenta. Si yo tengo tranquilidad emocional y financiera, o sea, y sé de qué puedo hacer con mi dinero y lo puedo gestionar, se me abren posibilidades. Y a veces pensamos que las decisiones que tenemos son A o B, y a veces no. Hay un camino C que puedo elegir, pero que no lo estoy viendo. Que para verlo necesito del bienestar y la tranquilidad, y necesito sentirme bien conmigo misma, y necesito tener una mirada, esto del verde, de la luminosidad, Sí. ¿no? Como... Se me viene lo que siempre digo, ¿no? De estar en estado de alerta o en estar en estado creativo. ¿Y qué pasa cuando el recurso, que es el económico, lo tenemos porque lo trabajamos, porque vamos avanzando hacia ese recurso para tener esa tranquilidad y esa seguridad? Nos va a hacer estar en un estado más zen, Sí. no tanto en alerta, y bueno, podemos ver con otros ojos. Ver con otros ojos. Es eso. Y por ejemplo, hablando de este tema, ¿no? ¿Cuál fue una decisión relacionada a tu hogar que impactó en tu bienestar? Definitivamente el hecho de comprar esta casa, digamos, porque, como decía, pasó a ser el centro y construimos desde este lugar, que no, o sea, que hubo que tomar otras decisiones financieras y económicas para poder llegar a esto. Pero es como construir el bienestar desde este lugar donde yo me siento cómoda, bien, donde
que tiene que ver con el autoconocimiento. El hogar tiene que ver con el autoconocimiento. Es Sí. qué lugar quiero ocupar yo, cómo me quiero sentir yo. Si de repente cambio el escritorio de lugar, o un no negociable que la luz la tenga de frente, son pequeñas cosas que tienen que ver con esta coherencia que buscamos en nuestras vidas, y que el hecho de estar tranquilos y financieramente hablando, económicamente hablando, estar tranquilos nos posibilita poder ver. Puedo ver que puedo decidir distinto, que me puedo sentir distinto, y a partir de eso tomar mejores decisiones y decisiones conscientes. Me encanta. Pero en todo este camino, me imagino que hubo momentos de crisis, desafíos, pasar mentalmente, como vos decís, el plan de hacer nuestra casa a comprar la casa en la que ya viviste, que igual la sentías tuya. ¿Qué desafíos se cruzaron en el camino que vos recuerdes? Bueno, los desafíos siguen estando, como Siguen hablábamos, que a veces nos quedamos con los resultados, y por ahí lo más nutritivo es todo el proceso. Claramente hubo un cambio de mentalidad, y por eso yo digo que hoy mi casa es expansiva. Mi casa hoy me da la tranquilidad que yo buscaba, y me permite expandirme y tomar de nuevo nuevas, mejores, más conscientes decisiones. Desafío hubo muchísimos. A veces pensamos, incluso estando en pareja, que las decisiones como que las tomamos de a uno, y qué importante apoyarnos en los otros. Por eso lo traje todo el tiempo, porque te vas dando cuenta que necesitas compartir. A veces necesitas compartir cómo te sentís, a veces no, pero llega un momento en el que hay un ida y vuelta. Súper importante no hacer solas, no es necesario. A veces venimos de una cultura de como mucho sacrificio, y si no te duele, si no te cuesta, no tiene valor, y es salirnos de ese lugar para pasar a un lugar de disfrute. Las crisis creo que vinieron por el merecimiento, vinieron por el lado de yo si era capaz o no de lograr determinadas cosas, vinieron desde hacer con otros, vinieron por las inseguridades propias que a veces traemos desde que somos chicas, vino a través de una maternidad pandemiadizada, no es una palabra que acabo de inventar, pero que nos atravesó a todos. Desafíos miles. Y lo económico, lo que pasó, el cambio, que también tuvo que ver con este cambio, por eso digo, de mentalidad y de conocernos más, es que pasó de ser un enemigo a un aliado. O sea, pasó de ser algo escaso y que estoy corriendo para poder conseguirlo, a empezar a administrar lo que tengo mucho mejor, más consciente, más tranquila, y eso nos habilitó otras posibilidades. Me acuerdo que una vez, hablando de este tema de que surgió la posibilidad de comprar esta casa, me resuena mucho con esto de que vos decís de que cuando estás financieramente ordenado, organizado, sí, empezás a ver otras posibilidades, y me acuerdo que vos me dijiste, me di cuenta que puedo hacerlo. Claro. Cuando uno, por ahí viene el cambio de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, por ahí si tenés que construir tu casa, tenés toda la plata de una, no la tenés, ¿cómo van a ser las etapas? Y de golpe vos te diste cuenta al decir, bueno, vamos a tomar una decisión distinta, uy, pero yo la puedo comprar. Totalmente. Y estábamos muy avanzados con el otro, claro, con el lote, con todo, ya teníamos el diseño de la casa, todo inscripto. Y decís, ¿cómo hago, o sea, esta vuelta de timón? ¿Cómo tomo una decisión tan radicalmente distinta, pero que después tenía muchísimo más sentido? Y ahí te das cuenta cuando lo sentís en el cuerpo, porque en el momento en que nosotros pensamos en comprar la casa y lo vimos como posibilidad, yo empecé a caminar el barrio de otra manera, empecé a vivir mi casa de otra manera, empecé a verla distinta. O sea, fue un cambio brutal. Digo, lo sentís en el cuerpo, correcto, y hay que permitirnos sentir en el cuerpo estas decisiones. Qué loco que quizás era algo que vos ya lo sentías, porque vos misma le dijiste varias veces que vos sentías que esta era tu casa. De hecho, viviste más vos que que el dueño o que cualquier Sí. otra persona, pero no te estabas dando la posibilidad de terminar de vivirla como tal, ¿no? No, todas las decisiones postergadas
o no decisiones o cosas que no pensabas que eran posibilidad y estoy dentro de la misma casa y claramente eran posibilidad, pero es lo que yo te decía, no cambiar un mueble o guardar millones de cajas, tenía lugares ocupados con cajas para cuando me mudara y ese lugar no lo usaba para otra cosa que hoy lo disfruto mucho más. Bueno, y si pasamos más a la conexión emocional y hábitos que me encanta, ¿qué rincón de la casa te hace sentir más en paz y por qué? Sabiendo que vivimos en un lugar rodeado de verde, en una tranquilidad que es como nuestra base es la tranquilidad y la paz, ¿no? Pero dentro de la casa, ¿qué rincón tenés? Sí, y ojo que si uno no está en paz y tranquilo con uno mismo, no importa No, dónde no estés, importa, es no verdad, es importa. verdad. Pero la realidad es que cuando yo dejo de trabajar en relación de dependencia, me tomo un tiempo para escucharme y mi lugar es la galería, sentada en una reposera haciendo nada, de a momentos tomando sol, con esa vitamina D, sintiéndome mejor y no terminaba de entender bien por qué, pero me estaba sintiendo mejor. Y ahí es tremendo porque el mundo sigue corriendo igual y vos estás quieta, que parece que no estás yendo ni avanzando a ningún lugar, hay un choque muy fuerte hasta que te das cuenta que sí, que necesitas ese mirar a la nada o al verde o a la naturaleza o a la luz, lo necesitas para conectar con vos. Sí. Para mí ese es el lugar más hermoso de la casa, es esta transición entre mi casa y el mundo exterior. Entonces es como que ese ritual surgió de un estado tuyo que quizás estabas cuestionándote todo y hoy en día ya es tu ritual. En algún momento del día es Sí, como que salís ahí y estás. sí, sí, necesitas 10 minutos para conectar, para meditar, respirar o contemplar. Por eso digo, no importa qué, pero es súper, está comprobado científicamente, ¿no? Que contemplamos el horizonte, Sí. el verde, y nos lleva a nuestros propios pensamientos y nos tranquiliza y nos hace salir del piloto automático. Las pausas activas o las pausas pasivas son fundamentales en el día a día para volver a nosotros mismos y a veces estás trabada con algo y te tomás esos 10 minutos y volvés renovada y aparecen las respuestas, las mejores soluciones, Sí. mejores contestaciones a un otro, mejores respuestas a un mail. Re. Ahora, una pregunta, por ejemplo, vos dijiste que por ahí el proyecto de la otra casa surge un poco de lo que le faltaba a esta, ¿no? Pero cuando proyectamos un hogar, uno siempre está proyectando como más vivencias, sensaciones. eh, Eso en el fondo pasaba, o sea, iba a pasar en la otra, pero en base a esta, o sea, tenés como una base de sensaciones que vos querías vivir. ¿Cuáles son esas sensaciones por ahí? Bueno, sí, fue súper importante, como te decía, o sea, construíamos desde lo que le faltaba a esta casa y empezamos en un momento a darnos cuenta de todo lo lindo y lo que disfrutamos. Rincones de espacios de lectura que tiene que ver con esto, con, bueno, con hacia dónde está la luz, o si mi oficina quiero que la luz la tenga a la mañana o la tenga a la tarde, y acá tenemos las dos posibilidades y podemos intercambiarlos. Eh, ¿Qué más? Pensábamos, por ejemplo, espacios como de esparcimiento, digo, ¿no? O el playroom para Kiara, pero también por otro lado pensamos, pero no es una nena que necesita ese espacio, porque ella se los genera sola. Entonces necesitábamos a lo mejor más espacios abiertos que no estuvieran definidos para que cada uno le pudiera poner su impronta. Qué lindo. Entonces nos dimos cuenta que lo teníamos acá y que este mismo espacio del living, comedor, cambió de lugar los muebles tantas veces. Un poco se me ocurre decir esto de, volvemos siempre a lo mismo porque en los capítulos esto lo voy repitiendo, que el hogar es uno en el espacio, ¿no? Es como uno habita el espacio. Entonces quizás en la cabeza de ustedes será, bueno, para vivir esto necesito construir una casa nueva que tenga determinadas cualidades. Sí. Y en realidad te das cuenta que esas mismas cualidades las podés tener en este lugar porque vos lo tomás como suyo, como de ustedes, y no necesariamente necesitas una casa nueva para tener todas esas sensaciones y todo lo que vos querías, lo tenés en esta. No. Entonces el hogar siempre es uno, la familia, cómo se relaciona uno con el espacio, independientemente de cómo sea ese espacio. Mira, me haces emocionar, pero es que
mucho de de todo este cambio de estos últimos años, de nosotros como familia y las posibilidades, tienen que ver con reconocer lo que sí tenemos, lo que sí somos, lo que sí hay, dejar de mirar lo que falta, dejar de creer que siempre faltan determinadas cosas, porque pasa eso, que cuando te sentís como pleno, cuando lográs sentirte pleno, cuando te aceptás a vos, digamos, a tus relaciones, y lo empezás siempre hay cosas para cambiar y modificar y mejorar, y eso es lo lindo, pero no desde la falta. Y ese fue el cambio grande de mentalidad. O sea, nosotros dejamos de ver de que a esta casa le faltaban cosas cuando también nosotros aceptamos de que ya teníamos lo que necesitábamos en nosotros mismos para ser y hacer y avanzar. Y por eso esta expansión. Porque con quienes ya somos y donde ya estamos, tenemos todo lo que necesitamos. Después lo otro se construye, se busca, pero desde la tranquilidad, desde el bienestar. Esa es la decisión tomada de vivir diferente. Por eso la casa es el centro para nosotros, porque es un reflejo de nuestro. Y tiene que ver con eso, decir, bueno, quiero dejar, hay épocas para todo, hay momentos para todo en la vida, hay momentos que uno sacrifica tiempo, dinero, hay momentos que quiere viajar más, por suerte, hay momentos para, digamos, Sí. para ir priorizando distintas cosas, pero a veces volver al centro y a uno mismo te da la tranquilidad que necesitas para encarar todo lo otro. Claro, es como siempre volver a la gratitud, ¿no? Por ahí ustedes estaban antes en eso, en esa necesidad de cambio o de otra cosa y no veían la posibilidad de tener tu casa en este momento, de vivirla en este momento, ¿no? Y como siempre digo, cuando te pones los anteojos de la gratitud, es como si se abriera un nuevo mundo, ¿no? Como unas nuevas sensaciones y donde todo lo ves distinto. Básicamente es eso, es verlo distinto y es vivirlo y sentirlo en el cuerpo, como decías, para realmente darte cuenta de eso. Cuando yo conecto con el bienestar y pasa a ser para mí el bienestar es un estilo de vida. Es un estilo de vida y tiene que ver entonces con mi identidad. Entonces no es que yo después tengo que hacer un esfuerzo para vivir en bienestar, sino que una vez que lo incorporás ya es tuyo. Una de las frases que siempre me resonó es, nada cambia, yo cambio, y entonces todo cambia. Y Claro. es estos lentes que vos decís que te pusiste y que de repente es la misma realidad, pero la ves totalmente distinto porque cambiaste vos. Y no es que, ay, cambio yo y necesito ser otra persona. No, este cambio yo es, voy hacia adentro. Disfruto de quién soy, de lo que hay, me acepto y trabajo día a día para ser más feliz. Sí, ¿Feliz? ¿Seguir siendo feliz? sí. Porque siempre buscamos como ser mejor o seguir, digo, pero desde el disfrute puedo generar eso también, sin necesidad de buscar algo mejor, sino a veces decir, sí, pero reconocer lo bien que estoy. Desde el disfrute me gusta mucho esa palabra porque creo que es como fundamental para encarar cualquier cosa, ¿no? Sí. Si uno dice la palabra disfrute ya te suena como que estás relajado, ¿no? Como que el cuerpo está relajado. Entonces estás en ese modo relajado que, bueno, muchas veces pasa cuando encaramos una obra o lo que fuera, que estás desde la atención, desde la supervivencia y quizás desde el disfrute te permite esto, ¿no? Ver otras posibilidades que es tan importante. Y ojo que el disfrute se trabaja, como cada aspecto de nuestras vidas. Como hablábamos, decir, bueno, si tenés el proyecto de construir una casa o de comprarte una casa en X tiempo, digamos, entonces vos empezás a trabajar, a construir, a planificar eso, sabiendo que pueden pasar cosas que no prevemos, pero ¿cómo lo construyo del disfrute? Teniendo apoyo, hablando, elevando mi voz, ¿no? O sea, diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, a mí me gustaría desde este lugar, siento que necesito esto de esta manera. Entonces, siendo claros y teniendo cierta previsibilidad, por ejemplo, en lo económico, decir, bueno, entonces tengo mi plan B, tengo mi reserva por si las cosas no ocurren exactamente como yo las tengo planeadas, y eso hace que vos puedas disfrutar porque estás tranquila. Tal cual. Bueno, y para ir cerrando, si tu hogar pudiera dar un consejo a alguien, ¿qué consejo daría el hogar en sí? Aunque mucho ya lo hablamos, ¿no? Mucho. Pero... A ver,
Mi hogar dice que nunca dejemos de soñar y tampoco de trabajar por esos sueños, que es muy importante la constancia, tener ese hábito, ¿no? De cada día sí querer ser 1% mejor, cuidarnos y amarnos mucho. El amor propio es fundamental. Podemos seguir buscando afuera infinito las cosas que en realidad Están ya adentro. estaban acá adentro. Sí, bueno, creo que hablamos un montón de cosas. Da para hablar muchísimo esto del tema finanzas en el hogar. Creo que es súper extenso, que quizás podríamos grabar otro capítulo Cuando relacionado. Pero bueno, ahora quería que cuentes un poco el tema de tu programa Bienestar Financiero u otros programas. ¿Cómo ayudás vos hoy a mujeres a mejorar, o yo después cuento mi experiencia, Vale. a relacionarse con este bienestar financiero? Bueno, claramente yo logré unir estos dos mundos sentada en mi reposera, como te conté afuera, pensando cuando conecté con mi propósito y me di cuenta que nada, que ayudar a los demás ya es un propósito que nos eleva, y digo, yo quiero ayudar a otras mujeres para que su camino sea un poco más fácil, que quizá no saltearse etapas, pero sí acelerar ciertos procesos a partir de mi experiencia, de todo lo que yo tengo para dar, con esta combinación de bienestar y sobre todo de finanzas. Como vos bien antes dijiste, yo también soy coach y encontré un montón más de herramientas con las que las puedo ayudar. Es un proceso que yo las acompaño, es personalizado y busco que no sea muy extenso porque las mujeres tenemos millones de cosas. Hoy mi programa sigue evolucionando y se llama Soberanas de nuestro dinero. Bien. Siento que tiene mucho que ver con esto, con hacernos cargo. Las acompaño a entender cuál es la relación con el dinero que tenemos y cuál nos gustaría tener, cuáles son nuestros desafíos hoy y cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar. Diseñamos el plan para poder llegar a esos objetivos desde la calma, desde conocernos, desde no autoexigirnos o pedirnos cosas que no van con nosotros, que son por ahí expectativas o cosas que tienen que ver con el afuera, conectar mucho con nosotras. Y bueno, para expandirnos, sobre todo viendo el tema de las inversiones, que no solamente el dinero es un tabú en sí mismo para las mujeres, sino llegar a mujeres que invierten o mujeres que saben qué hacer con su dinero. Digamos, el objetivo es ese, que vos te sientas tranquila y bien, y que sepas qué es lo que estás haciendo y qué es lo que querés hacer con tu dinero. Bueno, yo particularmente contar que yo lo hice el año pasado. Bueno, esto de la coherencia, ¿no? De esta pata de que lo financiero siempre quedaba como, o por ahí para las mujeres queda como muy en el último lugar. Y nada, realmente lo recomiendo. Fue un antes y un después. Hay mucho descubrimiento, ¿no? Porque tu programa no tiene que ver, o sea, resonó mucho conmigo porque no tiene que ver con armar un Excel, para que quede claro, no tiene que ver con armar un Excel y cargar todo lo que ganás, todo lo que gastás, dónde se está yendo plata que no querés que se vaya, sino reconocer cuál es tu relación y qué es lo que vos querés para vos, que eso es lo que siempre recalco, ¿no? Que lo importante es que uno sepa lo que uno quiere para su vida. O sea, no importa que vos gastes de más en ropa, porque ¿quién está diciendo que gastes de más? Nadie. O sea, tiene que ver con vos misma. O sea, por eso es totalmente personalizado. Y desde ahí es eso, ¿no? La expansión viene por el autoconocimiento. Totalmente, totalmente. Si yo decido, o sea, el Excel lo podemos trabajar. Sí, obvio que está. Es una herramienta más, necesitamos conocer nuestros números, necesitamos mirar nuestros números y saber a dónde se va nuestra plata, conscientemente decir, bueno, yo tengo un presupuesto que tiene que ver para mi ropa, que tiene que ver para mi cuidado personal. Es muy común que las mujeres nos dejemos para el final y que además el tema de finanzas lo dejemos para el final, entonces nunca nos toca, nunca llega. Entonces esa es la mentalidad y lo que tenemos que ir cambiando y verlo como posibilidad en nuestras vidas. Justamente al revés, es como la mascarilla del avión. Yo siempre digo que cuando hay una emergencia vos primero te la pones vos para después poder ayudar a otras personas o a los niños.
Esto es lo mismo, necesitamos ocuparnos de nosotras, priorizarnos, ocuparnos de nuestras finanzas, porque somos mujeres súper poderosas, generamos dinero, trabajamos dentro y fuera de la casa, de la familia. Entonces, es apropiarnos de todo eso y además ayudarnos a nosotras, ayudamos a todo el resto, digamos, ¿no? Empieza nuestra vida a ensancharse, expandirse. Se me venía, ¿no?, a la cabeza mientras contabas esto, que por ahí a mí particularmente, que estoy casada y, o sea, el programa me sirvió a mí, pero también para elevar al otro, ¿no? Esto que decís, tal cual, para hacer, porque es un cambio de paradigma. Por ahí antes, más allá de que no se hablaba de finanzas con mujeres, lo llevaba adelante el hombre. Sí. Y hoy en día no es que decimos, bueno, no, ahora lo llevo adelante yo, no, sino es que formamos equipos, es una cosa distinta. Entonces, es aprender a hacer de nuevo, ¿no? Sí, y expandirse desde uno mismo, expandir al otro. Sí, sí, por eso siempre hablo mucho del apoyo. Es fundamental. Y si tenemos equipos, hacer equipo y trabajar a partir de ahí. Y esto que te decía antes, a veces pensamos que las decisiones que tenemos son A o B, y hay un montón de caminos intermedios hermosos que tenemos para descubrir, abrazar y disfrutar. Bueno, me encantó. Con eso cerramos. Gracias, Sim, por participar. No, gracias a vos. Hermoso este Hermoso. espacio que estás generando. Gracias. Te felicito. Gracias.